Buenas tardes, hermanos, hermanas. Qué rico podernos encontrar un domingo más y este en especial, ¿no? Que estamos recordando hace más de 2000 años cuando el Señor entraba a Jerusalén, en lo que le llamamos la entrada triunfal, y la gente batía sus palmas y decía, Hosana al rey de David, ¿cierto? Hosana a él. Entonces, hoy nos reunimos nuevamente y seguimos mirando la carta de Pedro, el pasaje de hoy, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, y el tema es piedras vivas. Bueno, hace casi un año, ya ha pasado un año, 15 de marzo del 2020, nosotros comenzamos a reunirnos, tuvimos nuestro primer culto virtual debido a la pandemia. Recuerdo que ese culto fue por Instagram, pero después consideramos qué tal si buscamos un medio que sea más amigable y donde podamos interactuar y compartir un poco más. Entonces pasamos a Zoom, si ustedes recuerdan. Y dimos un tiempo, creamos un tiempo al final para hacer grupos pequeños y entonces tener una experiencia más cercana. Luego avanzamos y iniciamos un canal o tomamos un canal en YouTube para poder compartir con los amigos el mensaje del domingo o con aquellas personas que no se habían podido conectar durante la semana. Estos espacios de la virtualidad pues no solamente han sido los domingos, ¿cierto? Nos encontramos en otros momentos, a veces para reuniones de compañerismo, para celebrar un cumpleaños o para compartir. Y lo que yo por lo menos creo, y ustedes también, que hemos aprendido, que Dios nos ha enseñado en este tiempo de pandemia, es a valorar las relaciones. Yo le he preguntado a algunas personas, ¿por qué no has entrado al culto en Zoom? Y entonces, estas han sido algunas de sus respuestas. Alguien me dijo, no me siento cómodo o cómoda, bueno, con la virtualidad. Yo prefiero lo presencial. Entonces, cuando la iglesia abra, yo voy a volver. Otra persona me dijo, ya abrió el comercio, entonces tengo trabajo y no puedo estar. Y yo creo que ustedes también conocen muchas otras razones por las cuales las personas no entran al culto por Zoom, vía virtual. Pero yo tengo una pregunta para ti hoy, es si alguna de estas personas o alguien, un amigo, te preguntara, ¿tú por qué entras al culto los domingos en forma virtual? ¿Por qué entras a Zoom? ¿Qué tú le responderías? Y bueno, vamos a confirmar o a aclarar nuestra respuesta a la luz de la palabra de Dios. Entonces, he invitado a nuestro hermano Alexson para que nos lea el pasaje de hoy. Adelante, hermano Alex. Ok. Sería primera de Pedro 2, 4 al 8. Dice, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Muchas gracias, Alex. Permítanme y vamos a poner este tiempo delante del Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por reunirnos en esta tarde.
Te damos gracias porque es a través de tu Espíritu que estamos conectados. Y te damos gracias por tu preciosa palabra. Te suplico, Señor, que tú guíes mi mente y mi corazón para compartir aquello que tú deseas hablar hoy a tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos. Y así oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a dejar allí de fondo el pasaje, pero quisiera comenzar recordando que la semana pasada Pedro nos mencionó una metáfora y mi esposo, la compartió. Y era la de, para ser discípulo se necesitaba, él comparaba al discípulo, al creyente, con un bebé que necesita leche materna para crecer. Y no es una necesidad, digamos, que se puede obviar, sino que es una necesidad básica. Entonces, los creyentes necesitamos esa leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Y cuando me refiera en esta predicación a creyentes, que pienso que es lo que Pedro hacía, se dirigía a los discípulos del Señor. Entonces, ahora, en este pasaje, Pedro está utilizando una segunda metáfora. Y en esta vez va a utilizar la piedra en relación a la construcción. Y esta segunda metáfora nos invita a dar un paso más adelante en cuanto a ser más semejantes a Cristo. En este pasaje vamos a ver cómo Jesús es esa misma metáfora. Él es la metáfora. Jesús es la piedra viva. ¿Y por qué Pedro usó esta imagen? En los tiempos de Jesús, la comunidad estaba acostumbrada a manejar la roca. ¿Por qué? Porque Palestina era una zona ubicada en la roca, era una zona rocosa. Entonces, cualquier cosa que ellos hicieran tenía que ver con la piedra, con la roca. Las construcciones que ellos levantaban, como por ejemplo sus casas, así como estamos viendo allí. Pero también ellos hacían las tumbas en piedra. Y ustedes están viendo aquí una tumba de piedra en Cesarea. Y posiblemente era para un personaje importante. Como se dan cuenta, es una piedra tallada. Pero también usaban la piedra para fortificaciones militares. Y en este caso, esa es una fortificación que mandó a hacer Herodes el Grande para protegerse. Pero había otro uso que le daban a la piedra, y era con los diques. Y aquí estamos viendo el canal que mandó construir el rey Ezequías. Y si se dan cuenta, es bastante largo. Y por otro lado, pues allí era como una especie también, servía como acueducto. Entonces eran trabajos, como se dan cuenta, trabajos muy grandes y valorados por la gente. Pero otra manera como usaban las piedras era como a manera de proyectil. ¿Recuerdan la historia de David en ese tiempo peleando contra los filisteos? Y cómo mató a Goliat con una piedra. Y lo que pasaba era que ellos tomaban una cuerda de cuero, ¿no? Y ponían allí la piedra y empezaban a hacerla girar. Y ese movimiento generaba una fuerza centrífuga que sacaba la piedra a manera de proyectil. Pero también la piedra fue usada en la construcción de los altares y en la construcción del templo. Y ustedes aquí están viendo una fotografía que fue muy especial. Esa fotografía muestra una piedra que va a ser de la que vamos a estar hablando en este día. Y ustedes se dan cuenta que está dañada, está destruida, porque en el tiempo del Imperio Romano, los romanos destruyeron el segundo templo. Pero lo interesante de esta piedra es que si ustedes alcanzan a ver hacia el fondo, se dan cuenta que hay
aunque está no sé si lo alcanzan a notar, pero hay una persona allí, digamos, el que tocaba la trompeta, podía ser el sacerdote u otra persona, levita, y está tocando la trompeta en la esquina, en la parte alta del edificio, en una esquina donde estaba esa roca. Y allí, en este caso, él anunciaba que comenzaba el sábado, el día de reposo. Y cuando terminaba el día de reposo, volvía y desde ese lugar lo anunciaba. Entonces, como ustedes se dan cuenta, eh, las construcciones en piedra eran comunes y eran muy apreciadas por la gente de ese tiempo. Bueno, Pedro usa esta imagen, esta ilustración de la piedra para enseñarles ahora a estos creyentes de expatriados que les va a compartir de una construcción que no es como la que ellos conocían. Esta construcción es viva y su punto de partida es Jesús. Jesús es la piedra viva, como dice nuestro pasaje. Wow, perdón. Estoy aquí. Como dice nuestro pasaje, que Jesús es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios. En el tiempo del Antiguo Testamento, los patriarcas tenían un significado simbólico de las piedras. Por ejemplo, en Génesis 28, 16 al 18, está la historia de Jacob cuando sale de Beerseba, porque su hermano Esaú quería matarlo, debido a que Jacob había engañado a su padre Isaac y así había tomado la bendición que le correspondía al primer hijo, que en ese caso era Esaú. Entonces, Jacob va por el camino y duerme en un lugar y tiene un sueño. Y en ese sueño hay una escalera que va de la tierra y queda suspendida en el cielo. Y él ve cómo ángeles suben y bajan por la escalera. Entonces, cuando él despierta, él se da cuenta de que Dios mismo estuvo allí y toma la piedra que usó de cabecera y la consagra al Señor. Entonces era una representación de la manifestación de Dios. Pero también la piedra se usaba para la representación de las 12 tribus de Israel. Mas ahora Pedro está diciendo que Jesús es la piedra viva. Él es el que se ha manifestado. Se trata de el Dios vivo. Jesús es la piedra viva. Y el pasaje nos dice que hay necesidad de acercarse a Jesús para poder ser piedras vivas. Y hermanos, aquí hay una implicación para todos los creyentes, para todos nosotros. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo se llega a ser una piedra viva? Pues es Cristo quien lo hace posible. Si no eres de Cristo, no eres una piedra viva. Estamos frente a una construcción, pero no es la construcción que representa el templo donde nosotros nos reunimos. Y en esta pandemia, algo que hemos aprendido es eso. Se trata de una edificación que es diferente. Es una casa espiritual. Y cada creyente hace parte de esa edificación que es la iglesia, el pueblo de Dios. Y aporta. Cuando se une con otra piedra, aporta. Y esa es la identidad de la iglesia. Empieza a ser una iglesia cohesionada, entrelazada, que se relaciona. John Stott, en su libro El discipulado radical, dice lo siguiente: las piedras que componen el edificio son personas, y Pedro las llama piedras vivas. Así que en este día yo estoy viendo aquí varias piedras vivas. Veo a Kenia, veo a Jessica, veo a Cirón, veo a Carmen, veo a Eric,
veo a varios que son piedras vivas. Al tomar la decisión de seguir a Cristo, nosotros somos unidos a su iglesia. Y en el caso de nosotros como denominación de la alianza, damos testimonio público de ello cuando nos bautizamos. Entonces, si aquí hay algunas piedras vivas que aún no se han bautizado, yo les invito a que conversemos en otro momento después del culto. No dejen de hablar, o yo les voy a buscar también. Bueno, si en la primera metáfora que nosotros vimos, la de el bebé y la necesidad de tomar la leche, había una responsabilidad personal, en esta segunda metáfora hay otra característica. Dice que el versículo dice, ¿no? Que también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Cada creyente es parte de esa edificación del pueblo de Dios. Cada uno de nosotros hacemos parte de estas paredes que se están construyendo, de esta edificación que se está construyendo. Ahora bien, sin cemento, una edificación, una construcción se va a caer, ¿cierto? Se va a derrumbar. Asimismo, la iglesia, sin Cristo, se va a derrumbar, porque Él es el que nos une. Él es nuestro pegamento. Ustedes recuerdan que les mencioné que, o no sé si se los mencioné, pero en el templo, las piedras que se usaban para la construcción eran piedras que no eran talladas. Y asimismo, nosotros somos una comunidad que se está edificando, no porque hayamos tomado talleres de relaciones humanas, es por la obra de Cristo que nosotros podemos estar juntos. Es por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Y esa es la naturaleza de la iglesia. Como la comunidad de fe que somos, fuente de agua viva, hermanos, nosotros este año queremos trabajar para promover entre nosotros la comunión, la edificación mutua y el rendir de cuentas, el cuidado de los unos por los otros. A eso le llamamos discipulado. Así que estén muy atentos, porque la hermana Miriam nos estará compartiendo un poco más adelante acerca de los planes que tenemos, los sueños que tenemos de hacer la voluntad del Señor y de hacer discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que celebramos y compartimos juntos? A ver, no sé si recuerdo, pero yo les traigo uno muy fresquito. El 20 de marzo, hace muy poquito, ¿cierto? Hace 8 días, 9 días, tuvimos la boda de Alex y Ana Gloria, se casaron en el templo de nuestra iglesia. Nos compartieron un versículo que tomaron para ellos y que es muy especial. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que espero. Jeremías 29:11. Bien, fue una linda oportunidad para compartir y celebrar, aunque fuimos muy poquitos los que tuvimos el privilegio ese día por causa de la pandemia. Pero tras la cortina había muchos hermanos que estuvieron acompañándoles y ayudándoles desde meses atrás, sus consejeros matrimoniales, sus asesores y colaboradores en la elaboración de la decoración y en el arreglo del templo, los conductores de la boda en Zoom, sus fotógrafos de la boda civil y de la boda, de la boda religiosa, sus apoyos en la música, muy seguramente otros que se me escapan, como todos aquellos que les afirmaron y les felicitaron a través de las redes sociales. Bueno, eso es ser piedras vivas. Si eres piedra viva, haces parte de una de las paredes del edificio, ¿verdad? Pero si tú no estás, hay un hueco. Y el hueco se nota. Y el hueco debilita la edificación. Así que es necesario hacer
una evaluación, cada uno, y poder ver cómo nos encontramos. Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y yo les invito a que en este momento tomen papel y lápiz, porque van a hacer algo muy, muy personal, pero necesito que registren. A 5 preguntas que les voy a hacer, la respuesta va a ser sí o no. No hay intermedios. ¿Sí o no? A ver si alguien me puede confirmar. ¿Están listos con su papel y su lápiz? Kenia, ¿me puedes ayudar a confirmar porque no los estoy viendo? A ver, ¿qué dices, Kenia? ¿Qué han dicho los jóvenes? ¿Están listos? ¿Puedes hablar? Ok, creo que sí. Vamos con la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta dice, ¿lees la palabra de Dios cada día? No es si la lees cada 3 días, cada semana, cada 4 días, sino no aplica nada de eso. Solo si lees la palabra cada día, entonces responde, ¿sí o no? Bien, muy fácil de contestar. Vamos para la segunda pregunta. ¿Hablas con Dios durante el día? Vamos para la tercera. ¿Has logrado tener dominio propio en esa área que te cuesta? Entonces, si tú me dices, no, yo no tengo un área que me cuesta, yo te voy a decir que sí, todos tenemos un área de nuestra vida que nos cuesta y que necesitamos tener dominio propio sobre ella. Entonces, responde, ¿sí o no? ¿Has compartido con otros lo que aprendiste del Señor en su palabra esta semana que pasó? No aplica la semana anterior, hace 2 semanas o hace un mes. ¿Has compartido con otros lo que aprendiste del Señor en su palabra esta semana que pasó? Y la última pregunta. ¿Has escrito o llamado a un hermano de la iglesia para saludarle en los últimos 7 días? ¿Has escrito o llamado a un hermano de la iglesia para saludarle en los últimos 7 días? Bueno, como ha sido tan sencillo, espero que todos ya tienen su respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes allá en su casa donde está, va a evaluar vas a evaluar esto, cuál es tu participación en la edificación de tu iglesia. Y para eso he traído una ilustración de lo que es el proceso de construcción de una vivienda. Pero les animo a mirar esta casita que está ahí en proceso de construcción, no como el templo físico, sino como las personas, la iglesia, que somos las personas la que la conformamos. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Si tus respuestas fueron 5 sí, o sea que a todas las respuestas tú respondiste sí, eso quiere decir que estás unido a tu iglesia y estás participando de su edificación al 100%. Si respondiste 4 sí, eso significa, para estas preguntas que hicimos, que tú estás participando en la edificación de tu iglesia al 80%. Si tu respuesta tuvo 3 sí, entonces tu participación está siendo al 60%. Si tu respuesta fueron 2 sí, eso significa que estás aportando al 40%. Si tu respuesta fue un sí, entonces tú estás aportando en la edificación de tu iglesia el 20%. Pero si tus respuestas no tienen ni un sí, significa que hay un hueco.
y que la edificación está debilitada. Entonces, hermanos, ya después de haber hecho este pequeño ejercicio y revisado un poquito cada uno, yo les animo a tomar decisiones. Puede ser que si estás en este punto del hueco, o sea, no hay ningún sí, te animo a mirar otra vez esas preguntas y a ver por dónde comienzas para ser parte del 20% que ayuda en la edificación de tu iglesia. Y así verás que vas poco a poco a ir pasando hasta llegar a aportar, a sentirte uno en la iglesia, activa en la edificación de tu iglesia. Así, de esa manera, vamos a experimentar la comunión, que es algo que tiene que ver con la naturaleza de nuestra iglesia, de la iglesia de Cristo. ¿Y para qué? Para podernos amar los unos a los otros. Por ejemplo, cuando un hermano no llegó a la reunión, cuando alguien está enfermo, cuando un hermano necesita que le demos una palmadita en la espalda por el nivel de estrés que está pasando o el exceso de trabajo que tiene. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se le puede acompañar a terminar esta tarea que está siendo bastante demandante. O le puedes invitar a un helado. ¿O qué tal si le invitas a un bubble tea? ¿O qué tal si le invitas a Norexpress? Bueno, de acuerdo a las posibilidades, pero eso sí recuerden, guardando el protocolo que estamos teniendo que cumplir por causa de la pandemia. Hay muchas maneras como podemos entonces participar y compartir los unos con los otros. Pero la otra imagen que utiliza Pedro es la de un sacerdote. Y dice que la comunidad es un sacerdocio. Vamos a ver más adelante otra palabra que usa allí. ¿Y por qué? Es porque Jesucristo nos ha dado esa posibilidad. Por medio de Él ahora nosotros podemos ofrecer sacrificios que son agradables a Dios. En las noches de oración que tenemos los miércoles, pero podría ser otro día, ¿cierto? Un hermano trae una alabanza, nos la comparte y juntos cantamos al Señor, juntos alabamos al Señor. Juntos nos alegramos por las cosas que Dios ha hecho en la vida de la persona. Juntos pedimos dirección a Dios por nuestras vidas y por la iglesia. Juntos intercedemos. Y yo tengo una pregunta. Y la pregunta es, si tú puedes entrar a la reunión de oración, ¿por qué no lo hacen? Los que no lo hacen. Porque les comparto, aquí hay una pared que está debilitada. Y como ustedes están viendo en la figura que está un hueco, pareciera que no falta una sola piedra, faltan varias piedras. Entonces, les dejo esa inquietud, esa pregunta. ¿Por qué no entras a la reunión, al tiempo de oración? ¿Es que se te cruza con la serie de televisión o con el juego que estás teniendo en el computador o por la pereza? Bueno, pueden haber otras razones. Pero aquí Jesús nos da el ejemplo. Dice en Lucas 6:12 que Él pasó toda la noche orando y que al día siguiente escogió a los 12 que iban a ser sus apóstoles, a los cuales les iba a enseñar. Pero los apóstoles aprendieron el ejemplo de su maestro. Y en Hechos 1:14 dice que todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con la madre de Jesús. Y la iglesia, ¿saben?, aprendió de ellos. En Hechos 2:42 dice que se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la partición del pan y en la oración. Y nosotros, Iglesia Fuente de Agua Viva, podemos aprender de la iglesia primitiva. Bien, la otra figura que menciona Pedro es la de que la iglesia es un sacerdocio, esas piedras vivas
son sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque su culto, su adoración va dirigida al Dios santo. Y ya vimos en el capítulo 1 de Primera de Pedro que él está haciendo un llamado a la santidad, a buscar vivir en santidad. Hermanos, es bueno repasar, volver a leer el capítulo 1, pero sobre todo obedecer, aplicar aquello que Dios te está diciendo, a lo cual tú debes evaluar para vivir en santidad. Esto es lo que se conoce como el sacerdocio de los creyentes. Como piedras vivas nos disponemos para ser instrumentos del Señor, para que, así como Pablo afirmó a los Efesios en el capítulo 2, versículo 21, que en Él, en Cristo, todo el edificio bien formado se va levantando para llegar a ser un templo santo al Señor. Nuestro pasaje continúa y Pedro hace eco de Isaías 28:6. Por eso dice el Señor omnipotente: pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Y posiblemente en Isaías estaba haciendo referencia en ese contexto inmediato al rey Ezequías, pero que al futuro es el prototipo del Señor Jesucristo. Así lo entiende el apóstol. Ustedes están viendo a la mano izquierda tres fotografías de lo que es una piedra angular. Esa piedra principal, esa piedra fundamental que formaba el ángulo exterior de una edificación, la más elevada, y que servía de apoyo a los dos muros con los cuales ella estaba conectada. Y en el caso del arco, como lo ven ustedes ahí, en este arco, esta piedra es la piedra angular. Si esa piedra no está, ese arco se derrumba. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Que Cristo es esa piedra angular, la que nos da solidez. Y hermanos, cualquier intento de edificar cualquier cosa se derrumbará si no está presente la piedra angular, si no está presente Cristo. Pero nos anima esta promesa que está aquí en Isaías 28:16, que la trae Pedro a memoria. El que confíe no andará desorientado. Y también Pablo toma esta porción de las Escrituras y leamos lo que dice aquí en Romanos 10:9-11. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él jamás será defraudado. Jesús, piedra preciosa o piedra de tropiezo. Y ustedes ahí en sus Biblias pueden seguir los versículos 7 y 8 de Primera de Pedro capítulo 2. Pedro evoca ahora el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Aquí está, ¿no? Este resto de una piedra angular allá en Israel, y la tienen ya como parte de lo que es un museo. Y sin esa piedra, obviamente, ahí ya está destruida. Pero lo que tal vez, lo que posiblemente pasaba era que el salmista está haciendo mención del momento, del tiempo en que Israel vino del exilio, cuando estuvo en Babilonia y regresó a Jerusalén. Y fue rechazado por las otras naciones que estaban alrededor. ¿Y por qué esto? Porque
el pueblo de Dios, Israel, dice Israel, concebía a Dios como el centro de su vida, aunque a veces desobedecían, ¿cierto? Pero había momentos en que cuando ellos estaban en una situación muy difícil, reconocían que solamente Dios podía hacer algo en ellos o por ellos. Entonces la piedra angular es Dios. ¿Quiénes son esos constructores que desecharon la piedra angular? Pedro, en Hechos 4, nos dice lo siguiente. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser piedra angular. Qué paradoja que aquellos que abogaban por enseñar la ley de Dios estaban desechando al fundamento, estaban desechando a Jesús. Estas porciones, hermanos, que Pedro nos ha citado del Antiguo Testamento, confirman que Dios eligió a Jesucristo, como lo leímos en el versículo 4, como esa piedra preciosa y escogida. Y por tanto los creyentes de la diáspora, allá, la audiencia de Pedro y nosotros aquí, también para nosotros, Jesús es la piedra preciosa. Pero hay un contraste. Dice Jesús, piedra preciosa o de tropiezo. Para todos aquellos que desechan esta piedra preciosa, entonces se tornará en una piedra de tropiezo, una roca que hace caer. Y vamos a pensar en esta ilustración. Cuando tú te tropiezas con una piedra, no porque alguien te empujó, sino porque te tropezaste con la piedra. La culpa no es de la piedra, la responsabilidad es tuya. Tú te tropezaste. Y tú le puedes gritar a la piedra y tú le puedes insultar a la piedra, pero la culpa es tuya. Tú fuiste quien dio el mal paso. Y así, si yo fui, también yo cargo mis consecuencias. Entonces Pedro dice que Jesús es piedra de tropiezo por la desobediencia a la palabra de Dios. La persona está dando un mal paso al desobedecer a Jesús. Se va a caer y le va a doler. Así que por otro lado, por implicación, la iglesia de Cristo está llamada no solo a conocer a Jesús, sino a obedecer su palabra. Y hermanos, para concluir, hay dos grupos de personas: las que desechan a Cristo y en consecuencia viven en desobediencia a la palabra de Dios, y las que se acercan a Él, la piedra viva, la piedra angular. Y la pregunta que queda, para que cada uno la podamos responder: ¿te estás acercando a la piedra viva que es Jesús? ¿O estás igualmente como los hombres que la desecharon? Qué triste cuando Jesús está dispuesto a acompañarnos, a ayudarnos, y nosotros le damos la espalda. Pero de igual forma, recuerda los atributos de esa piedra. Es preciosa y es escogida. De igual manera, tú te sientes piedra preciosa y escogida por Dios. Reconoces de parte de Él que Él es el que lo ha hecho. Si tú lo reconoces, felicitaciones. Si tú lo reconoces, el Señor te va a bendecir y el Señor va a estar contigo. Él va a afirmar ese compromiso tuyo. ¿Y para qué? Para que seas una piedra viva que se une, que se conecta, que se relaciona con otras piedras vivas y así poder ofrecer sacrificios agradables a Él. Así poder llegar a ser una comunidad que experimenta la comunión que viene de parte del Señor.
Hermanos, que el Señor les bendiga, que podamos cada uno hacer esta evaluación y desear mucho más ser esas piedras vivas, ser parte de esa edificación que el Señor está levantando, porque un día Él va a llegar y va a sellar esta edificación, la piedra angular. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres la piedra viva, preciosa y escogida por Dios. Tú eres esa piedra angular que sustenta todo el edificio. Señor, gracias porque nos has llamado a ser piedras vivas. Y yo te suplico por las personas que hoy nos están acompañando. Si aún no han entregado sus vidas a ti, te suplico, Señor, que tú muevas sus corazones y les convenzas de justicia, de pecado y de juicio. Y que ellos puedan experimentar el ser parte de esta hermosa edificación que es tu iglesia. Y, Señor, a los que somos ya piedras vivas, te pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros pueda tomar la decisión para avanzar en ese proceso de ser parte de esas paredes que son otras personas a quienes podemos compartir, con quienes podemos experimentar la comunión tuya, el amor tuyo, y para que los demás, los que no te conocen, puedan creer en ti por el amor que hay en tus hijos. Así oramos en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.